Que hermanos, continuamos con nuestra serie Comunes y Corrientes. Quisiera empezar haciendo un poco de memoria. Yo no sé cuántos de ustedes a lo largo de su vida han tenido personas que han influenciado en sus vidas positivamente. No sé cuántos de ustedes tal vez han tenido el privilegio de tener a padres, papá y mamá, o tal vez uno de ellos, que le enseñó principios, valores, quien estuvo cerca para guiarle, para poder mostrarle cuáles son las cosas que son correctas hacer delante del Señor, o al menos para que usted no se meta en problemas. Tal vez algunos no tuvimos padres cristianos, pero al menos nos enseñaron cómo no meternos en problemas. Sin embargo, uno allí, muchas veces desobediente, muchas veces rebelde, pero siempre había alguien que a pesar de esa desobediencia insistía en cómo debíamos nosotros actuar. Otros tal vez ese rol lo ocupó un abuelito, un tío, un familiar. Otros tal vez no teníamos a nadie en casa y encontramos tal vez ese guía en un profesor, en un tutor o en algún amigo que tenía más edad que nosotros. Bueno, tal vez tuvimos uno o varias personas en nuestra vida que de alguna manera direccionaron algunas áreas de nuestra vida. Estas personas desempeñaron un rol importante en nosotros y son conocidos como mentores. No sé cuántos han escuchado ya esta palabra, algunos los que son parte de la iglesia por mucho tiempo. Ya hemos estado explicando anteriormente lo que significa ser un mentor. La definición corta de un mentor es un guía, un consejero, alguien que está cerca tuyo, pero de alguna manera la explicación amplia es que es una persona que está dispuesta a ayudarte a crecer y cumplir metas a través de una relación cercana. Estar contigo en un proceso para que tú puedas crecer. Comprometerse a estar cerca tuyo. Eso es el concepto tal vez más amplio de lo que es un mentor. Y el término bíblico por el cual se relaciona esta palabra mentor y que la mayoría los conocemos es un discipulador. Alguien que hace discípulos, un maestro que hace discípulos. Entonces, en las escrituras vamos a encontrar esa dinámica de mentor o discipulador con un aprendiz, un alumno, alguien que estuvo allí dispuesto a aprender. Por ejemplo, cuando leemos el Pentateuco, los primeros libros de la escritura, nos encontramos con el caso de Moisés y Josué. Muchos sabemos la historia de Moisés. La historia de Moisés es que Dios le llama a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios para llevarlos hacia la tierra prometida. En todo ese proceso, Moisés comete aciertos, pero también errores. Pero en medio de eso había un joven que estaba cerca que se llamaba Josué. Josué estuvo tan cerca de Moisés que aprendió de primera mano, muy cerca, cómo Dios hablaba a Moisés, cómo Dios interactuaba con Moisés y cómo Dios quería llevar en este proceso al pueblo de Israel para que entre a la tierra prometida. Tanto fue así que cuando Moisés ya no se le permite liderar más al pueblo para ingresar a la tierra prometida, no escoge a cualquiera Dios, sino que Josué es el designado para poder liderar al pueblo y poder entrar a la tierra prometida. Así que allí vemos un caso de un mentor con un discípulo, un mentoreado, el cual luego incluso hasta asume la responsabilidad de su mentor. Y así vemos la dinámica de otros personajes en la Biblia. No sé cuántos han leído la historia de Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. Si vamos más adelante, ya en el Nuevo Testamento, la historia de Jesús con sus discípulos, él fue un mentor para sus discípulos. Y si continuamos leyendo, encontramos a Pablo haciendo un trabajo de mentoría o de discipulador con Timoteo y con Tito. Pero hay otros mentores en la Biblia que tal vez no son muy populares, no son muy conocidos porque los detalles tal vez no están tan escritos como los que acabo de mencionar, pero a veces los pasamos desapercibidos y no los tomamos muy en cuenta. Pero la labor fue una labor increíble que creo yo que hoy espero en Dios que marque nuestras vidas y en lo personal me identifico mucho con el mentor que vamos a estar hablando el día de hoy, la vida de Bernabé. No sé cuántos han escuchado de Bernabé, tal vez como el compañero de Pablo en los viajes misioneros. Bernabé, ese hombre generoso, por ahí en uno que otro versículo que lo encontramos, pero sabíamos que Bernabé era un mentor y fue un gran mentor, no solamente fue un maestro, por ahí un predicador, fue un gran mentor,
vamos a estar viendo la vida de él el día de hoy. Así que vamos a ir a las escrituras, por favor, a ver la vida de Bernabé. Hechos 4, que es la primera vez donde aparece. Hechos 4, capítulo 4, versículos 32 al 37, por favor, acompáñeme. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37. Y vamos a ver acá cómo Bernabé fue un hombre generoso y obediente. ¿Lo tiene? ¿Me da un fuerte amén? Hechos 4, 32 al 37. Como ustedes saben, algunas veces sí ponemos los versículos en pantalla, pero ahora tengo la costumbre de solo colocar la referencia para que usted pueda traer su Biblia y pueda revisarla y pueda abrirla y pueda buscar. Creo que es una buena práctica que debemos siempre tener, el poder traer nuestras Biblias y poder ir por nuestra propia cuenta a buscar también y no solamente leer de la pantalla. Así que algunas veces va a encontrar que no van a estar todos los versículos allí en la pantalla, o sea que por favor, siempre le invito a que traiga su Biblia y si puede traer un cuaderno de apuntes, si puede tal vez en su mismo celular, en modo avión, para que no se distraiga por alguna llamada o mensaje, pueda abrir ahí la aplicación de notas y esté tomando apuntes de todo lo que enseñamos. Algo que nos caracterizaba siempre como iglesia desde hace mucho tiempo es que cuando nosotros veníamos a reunirnos, siempre andábamos con nuestras mochilas de estudiantes. Y siempre la gente cuando estábamos en un estudio bíblico sacaba su Biblia, en una pierna la poníamos y al otro lado de la pierna un cuaderno para apuntar. Y ahí estábamos apuntando. Pero ahora he visto que a veces solamente a duras penas traemos la Biblia de bolsillo, nada más chiquita. Y yo sé, no, ya no andamos con la mochila de estudiantes, pero espero en Dios que se anime a poder traer su Biblia y poder tener este estudio bíblico de la manera más dinámica y favorable posible. No estoy en contra, por si acaso, de que lo hagan sus celulares, solamente póngale en modo avión para que no se distraiga. Vamos a leer Hechos 4, 32 al 37. Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Esta es la primera referencia que tenemos de Bernabé y usted dice, wow, qué hombre tan generoso. ¿Sabía usted que un levita, por lo general, no era alguien que recibía una herencia? Porque por historia los levitas, cuando entraron a la tierra prometida, no se les fue dado tierra, debido a que ellos fueron los que asumieron el sacerdocio en el templo. Así que el que Bernabé, siendo levita, haya tenido un terreno, seguramente es porque fue con mucho esfuerzo, tal vez de él o de sus padres, pero no era algo muy común que un levita tuviera recursos. Este levita entendió la dinámica por la cual la iglesia primitiva comenzó su labor. ¿Cuál era esa dinámica? La dinámica no solamente era la enseñanza de labios para afuera, sino que la dinámica de la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, era práctica. Vamos a no solamente a enseñar el evangelio, vamos a mostrar el evangelio. Y ellos dicen que entre ellos no había necesitados. ¿Por qué no había necesitados? Porque todos eran ricos y nadie era pobre, sino porque aquellos que tenían muchas posesiones estaban dispuestos a vender esas posesiones para entregárselos a los apóstoles y los apóstoles puedan administrar estos recursos según las necesidades de cada uno. Por lo tanto, en el inicio de la iglesia primitiva, como ya lo hemos leído en algunas ocasiones, las viudas, los huérfanos, aquellos que no tenían dónde vivir, qué comer, ellos encontraban sustento por medio de todas estas posesiones que eran vendidas y los apóstoles se encargaban de poder distribuirlas de la mejor manera. Este hombre se convirtió al Señor y entendió que ya las posesiones o su misma vida no le pertenecía más a él. Las escrituras dicen que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, que nosotros ahora le pertenecemos a Cristo y que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Por lo tanto, somos mayordomos, somos administradores de lo que Dios nos ha permitido tener hasta ahora. Este hombre entendió que aunque fuese bueno trabajar ese campo,
y que lo que produjera ese campo, poder dar diezmos y ofrendas, como muchos de nosotros tal vez dijéramos, creo que es una buena estrategia, Dios le llevó a la convicción de que no, ese campo no debía ser trabajado, ese campo debía ser vendido y entregar esa ofrenda a la iglesia para el sostenimiento. No estoy diciendo que esto es una regla para todos, lo que estoy diciendo es que Bernabé llegó a la convicción de que eso era necesario hacer. Y él, con esa generosidad que el Espíritu Santo puso en su corazón, fue, vendió y trajo el dinero a los apóstoles para que fuese invertido en el reino de Dios a través de la dinámica que tenía la iglesia. ¿Ok? No solamente esto muestra la generosidad de Bernabé, sino que también muestra la obediencia. ¿Por qué quiero señalar la obediencia? Porque así como a Bernabé, a muchos de nosotros Dios pone convicciones en nuestro corazón muchas veces. No solamente para dar recursos, sino también para dar tiempo, para dar nuestra vida en servicio al Señor y el servicio a otros, para poner delante del Señor nuestros dones, nuestros talentos. Pero nosotros, por lo general, ¿por qué no somos obedientes a esa convicción que Dios pone en nuestros corazones? O ese llamado, como muchas veces decimos. Porque estamos pensando en el futuro y decimos, si yo vendo ese terreno y mañana me quedo sin trabajo, ¿cómo voy a sostenerme en el futuro? Si en un tiempo me botan del trabajo y no he asegurado mi jubilación, por ejemplo, ¿de qué voy a vivir de viejo? Y si me llego a enfermar, ¿qué será de mí? No, no, no. Esto que estoy sintiendo no es de Dios, la verdad. Debería considerar dar menos, incluso. Así muchas veces nos juega la mente, y no estoy hablando de ser imprudentes en la administración de los recursos, estoy hablando cuando Dios pone una convicción en nuestro corazón. Ojo, Dios poniendo una convicción, no la manipulación de un líder, no la manipulación de un pastor, no la manipulación de personas que a veces quieren a forzarte para que des algo. Estoy hablando de la convicción que Dios pone en el corazón para ser generosos, y allí tenemos que actuar con obediencia acompañada con fe. ¿Por qué cuando nosotros nos movemos en generosidad tenemos que acompañarlo con obediencia para obedecer lo que Dios nos ha dicho, pero también con fe? Porque tenemos que confiar en las promesas del Señor, que nos ha dicho que Él tendrá cuidado de nosotros en toda situación. Que si Él te llama a renunciar a algo es porque a Él se le ha placido tal vez brindarte tu sustento para tu familia por otros medios, no precisamente por eso por el que tú crees que te va a dar. Entonces, a veces las personas dicen, no, pero no voy a dar aquello porque después con qué como, después cómo me sustento. Y digo, ¿esa es la única forma en la cual Dios te puede proveer? No. Estamos hablando de que el Dios todopoderoso, dueño del universo, de todo el oro y la plata que hay, no solo en este mundo, el universo entero le pertenece a Él, nos está llamando a dejar una pequeña parte o una gran parte de lo que tenemos. ¿Ustedes creen que Él nos va a desamparar si Él mismo nos envía a hacerlo? Si Él mismo pone la convicción en nuestros corazones de hacerlo. Él ha prometido que no nos va a desamparar. Él ha prometido dar más semilla al que aprende a sembrar. Él ha prometido a derramar sus bendiciones hasta que sobreabunden cuando estamos dispuestos a obedecer lo que Él ha puesto en nuestros corazones. Ese era Bernabé. Ese era Bernabé. Un hombre no solo generoso, obediente, lleno de fe, que estaba dispuesto a obedecer esa convicción que Dios había puesto en su corazón. Para esa época, los judíos, sobre todo la secta de los fariseos o el grupo de los fariseos, ellos estaban acostumbrados a ser fieles con lo que se le daba al Señor, pero ¿con cuánto daban? El diezmo, el 10%. Y Jesucristo siempre señaló aquello, ¿no? Ustedes son expertos en estar sacando el diezmo de la mínima parte, pero se han olvidado de lo más importante, de la misericordia, del amor, de la motivación con la que das. Entonces Bernabé no solamente dio el 10, vendió todo ese campo y se lo trajo a la iglesia para que sea usado para la dinámica de la iglesia primitiva, todo lo que tenía que ver con la inversión del reino. Y eso solo hace a alguien que ha sido su corazón transformado. Eso no lo hace un religioso, porque si fuera religioso hubiera dado una décima parte. Él estaba dispuesto a darlo todo. Entonces, no pongamos por menos
y solamente aplaudamos a Bernabé por la acción de generosidad que hizo, sino que aprendamos de su obediencia y de su fe al momento de estar dispuesto a renunciar. Ahora, tal vez era el único levita dentro de toda su familia que tenía un campo. Imagínense, los levitas no por lo general no tenían tierras. Uno de los pocos levitas que haber tenido algo y se aprendió a despojar. Hubo sacrificio en aquello también. A veces dicen algunos, sí tengo suficiente, entonces voy a dar una gran parte. Pero cuando Jesús miró la ofrenda de aquellos ricos que estaban junto a la viuda, reconoció que hay algunos que damos de lo que nos sobra, mientras que hay otros como la viuda que lo da todo y son exaltados, son de alguna manera reconocidos, porque no se trata de la cantidad, se trata de la disposición del corazón para dar con sacrificio, para dar algo que nos cueste. Y eso no lo vamos a encontrar solo en la dinámica de la iglesia primitiva, lo vamos a encontrar a lo largo de todas las escrituras. Ese era Bernabé. ¿Y por qué hablo todo esto? Porque desde allí ya podemos empezar a ver quién era Bernabé y cómo podemos ir aprendiendo de este hombre que no se habla mucho, pero que nos ha dejado gran ejemplo. En medio de una generación altamente materialista como la que vivimos nosotros, nos hace bien mirar la generosidad de este hombre, replicarla y enseñarla a otros. Así que estemos siempre dispuestos a orar para tener un corazón como el que tuvo Bernabé y ser guiados por el Espíritu Santo. A veces me he preguntado, ¿por qué no doy más? ¿Por qué la plata a veces no alcanza? ¿Y por qué mis padres sí lograron tener una casa tal vez incluso a más temprana edad que yo? ¿Por qué lograron tener buenos trabajos? ¿Por qué ellos no se ofuscaban con tener otro hijo más? Los que no sabían o los que ya saben, con mi esposa estamos ya esperando otro bebé y a veces hay cierta inquietud, ¿no? ¿Y cómo va a ser la situación económica? Esta semana debatíamos con mi esposa, bueno, conversamos un poco los pros y los contras de que podamos asegurar a nuestro bebé, porque ahora ya hay seguros médicos para el bebé que no nace todavía. Y como ella está asegurada, entonces teníamos que tomar la decisión de asegurarlo desde el vientre, desde ahora que está en su vientre. Entonces nos poníamos a pensar y yo me ponía a meditar en la importancia de confiar en el Señor, porque ese seguro no cuesta poco, es un rubro bastante grande. Y yo le decía a mi esposa, tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque si me pongo a pensar en que todos deberíamos estar asegurados de manera privada y cuidar que todo esté bien y todo correcto, no va a haber nunca plata que me alcance. Entonces, hay en ciertos momentos en que hay que actuar con prudencia, pero también hay que actuar con fe. Tiene que ir acompañada de esa prudencia, de esa fe de confiar en el Señor. Pero vivimos en un mundo tan materialista y superficial que ahora no solamente nos preocupamos de cosas importantes como un seguro de vida, sino que nos preocupamos también de que tengamos en nuestros celulares aplicaciones que tenemos que pagar para escuchar música, para ver videos, para poder tener un repositorio de almacenamiento para las fotos que nos encanta tener, y un montón y un sinnúmero de servicios que ahora tenemos como internet, como bueno, las redes sociales y un montón de cosas que antes tal vez nuestros padres, nuestros abuelos no se preocupaban de estar pagando, porque ellos se preocupaban de una sola cosa, trabajar y proveer para sus hogares. Las mamás de cuidar a su familia y trabajar también, porque es un trabajo valioso el que hacen en sus hogares. Entonces, pero ahora no, ahora estamos demasiado concentrados en hacer demasiados gastos más para nuestra comodidad. Por lo tanto, cuando ya empezamos a planear el invertir en otros, como el tener hijos o el poder invertir en otras personas, no solamente hijos biológicos, sino también hijos espirituales, personas a las cuales podemos guiar, mentorear, discipular, escatimamos porque decimos, oh, es que no me alcanzan. Pero cuando comenzamos a ver el rubro de gastos, tenemos un montón de gastos que solamente son pensados en nuestra comodidad. Así que un gran desafío ser como Bernabé en esta generación, donde estamos muy acostumbrados a invertir bastante dinero en nuestra comodidad. ¿Amén o no amén? Gran desafío que tenemos delante del Señor, el poder imitar a Bernabé. Sigamos, si bien la experiencia de la iglesia primitiva en Jerusalén muestra que se mantenía el estímulo y valor y pasión para predicar la palabra, los creyentes estaban en medio de persecuciones constantes. Los creyentes y la iglesia primitiva estaban en un contexto de peligro porque había mucha tensión política y persecución religiosa. Así que en medio de eso, Bernabé
Bernabé entra en la escena y no solamente que confiese a Cristo como su Señor, sino que se une a la iglesia de manera comprometida y activa. Y vamos a ver cómo evidenciamos esto en Hechos capítulo 9. Por favor, acompáñeme a Hechos capítulo 9. Vamos a ver cómo Bernabé fue un hombre valiente, un hombre decidido. Hechos 9, versículos 20 al 27. No solamente fue un hombre generoso, sino también de mucha valentía. Hechos 9, versículos 20 al 27. En este capítulo de Hechos 9 encontramos cómo Saulo o Pablo fue llamado por parte de Jesucristo, tuvo un encuentro personal con el Señor y vamos a ver qué pasa luego de ese encuentro que tiene Saulo. Versículo 20 en adelante. Bueno, antes el 20 dice que Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos en Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Pero tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo. Pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Y cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos les tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Todo ese relato parece hablar de la valentía de Pablo, pero acá deberíamos resaltar la valentía de Bernabé. Nadie se le quería acercar a Pablo, porque Pablo mataba a cristianos. Y se han de haber preguntado, ¿no? Este es un mentiroso, es estratega, se nos quiere infiltrar. Aquí ya va a ir identificando en el pueblo cuántos somos cristianos, dónde nos reunimos y cuando acuerda nos manda a quemar o nos mata el mismo. Así que no hay que darle chance, como decimos en la calle. No hay que darle chance, no hay que darle oportunidad, porque este es matacristiano. Entonces no hay que darle oportunidad. ¿Qué hizo Bernabé? ¿Pensó igual? No. Aunque no se narra cuánto tiempo conversó Bernabé con Pablo, cómo se enteró de todo esto, seguramente se tomó el tiempo para verificar que este hombre estaba diciendo la verdad. Para orar tal vez, para que el Espíritu Santo le guiara y no llevar al futuro asesino de todos los creyentes, sino verificar que realmente se había convertido. Bernabé se tomó el tiempo de estar con Pablo. Algunos incluso historiadores dicen que Bernabé se termina convirtiendo en este acto para adelante en un mentor para Pablo. Y yo siempre me había preguntado, ¿no? ¿Quién le enseñó a Pablo? ¿Cómo fue Pablo instruido en el cristianismo? Porque él era judío, pero ¿cómo aprendió tanto para poder hacer todo lo que hizo? Y algunos dicen la principal influencia y ayuda que tuvo y guía que tuvo fue Bernabé. Así que el gran Pablo del cual todos conocemos, hablamos y tenemos las cartas pastorales en el Nuevo Testamento, fue ayudado, guiado o al menos aconsejado, por no tal vez especular tanto, o sí tal vez mentoreado por un Bernabé, que le dijo, la estrategia es que ya no insistas más, déjame ir a mí. Hasta ese punto, Bernabé tal vez estaba tan involucrado en la iglesia que los apóstoles le tenían respeto y lo escuchaban. Fue y habló y les dijo a todos que él realmente se había convertido y cómo este hombre estaba hablando de parte del Señor. Ese amor y lazo de hermandad que tenía Pablo permitió que luego trabajaran juntos como misioneros y emprendieran un viaje hacia Antioquía. Entonces sigamos leyendo un poco más la historia porque esto no acaba acá. Hechos capítulo 11, versículos 19 al 26, vemos cómo Bernabé vuelve a estar junto a Pablo en
viajes misioneros que luego comienzan a tener. Hechos 11, versículos 19 al 26. Dice, mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo, después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Misionero antes que Pablo fue Bernabé. Después, dice el versículo 25, Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Bernabé fue a buscar a Pablo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía y los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. ¿Quién llevó a Pablo a que pudiera hacer una labor misionera? Bernabé. El que enviaron de la iglesia de Jerusalén no fue a Pablo, fue a Bernabé. Váyanse a Antioquía porque allá mandan reportes de que estos gentiles se están convirtiendo. ¿Y cómo es esto posible? Si se supone que nosotros los judíos somos los escogidos de Dios. Algunos todavía no habían entendido que la gracia del Señor se extiende más allá de un grupo étnico o clase social o género o sexo, sino que es para todos. Y pasó que habían algunos que estaban predicando a los gentiles y los gentiles se convertían. Así que lo mandan a Bernabé para que vaya a verificar qué es lo que está pasando allá. Y Bernabé se encuentra en que efectivamente la salvación del Señor estaba llegando a todos, aún incluidos los gentiles. Y los gentiles eran aquellos no judíos que estaban en territorios o estaban impregnados de una cultura idólatra de la cual la cultura de ellos también se había impregnado un poco en los judíos, pero estaban para los judíos muy lejos de convertirse al Señor. Si ellos, habiendo esperado al Mesías por tantos años, les era un poco complicado entender que Jesucristo era ese Mesías que habían estado esperando, estos gentiles no tienen salvación. Estos gentiles están más perdidos, que sigan adorando a sus falsos dioses, porque estos que van a creer en Jesús. Si ni siquiera siguen la ley, ¿qué van a poder acercarse al Señor? Pongámonos un poco en la mente de los judíos, ¿no? ¿Cómo pudieron haber pensado? Les dijeron, bueno, vamos a mandar a Bernabé. Bernabé, el misionero, el más preparado, el más maduro para que evalúe esta situación. Vaya para allá a Antioquía. Y llega, ve esto, y Bernabé piensa y dice, aquí es necesario que esté Pablo. Se fue y se pegó el viaje. No lo mandó a ver, no lo mandó a llamar. Se fue a Tarso, donde estaba Pablo, porque Pablo había regresado a Tarso. Porque ya en Jerusalén otra vez lo querían matar a Pablo, entonces le habían mandado a Tarso ya. Entonces estaba en Tarso y lo fue a ver. Y de allí se estuvo un año predicando. Tan impactante fue la predicación de Bernabé y Pablo y las enseñanzas y toda la labor misionera que hicieron, que fue por primera vez que allí se les llamó a los creyentes de la iglesia primitiva cristianos o seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Qué importante y qué trascendente tal vez fue esa labor misionera, ¿no? Que desde allí se les comenzó a llamar seguidores de Jesús o cristianos. Hechos capítulo 12, versículo 24 al 25, nos muestra cómo Bernabé también, aparte de valeroso, misionero, también era humilde. Hechos 12, 24 al 25 y seguimos leyendo en Hechos 3, 1, 4, dice, mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Y Hechos 13, 1 al 4 dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey de Herodes Antipas y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo.
descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hasta la isla de Chipre. Y allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios, y Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Ellos, Bernabé y Pablo, se hicieron el dúo dinámico. Por lo que dicen algunos historiadores, el hecho de que Lucas haya puesto primero el nombre Bernabé y luego Saulo, significa que Bernabé era el mentor ahí, era el líder del grupo. Y dice que se cogieron a otro aprendiz, a otro ayudante, a Juan Marcos. Y se fueron enviados por la iglesia de Antioquía para poder hacer una labor misionera, de lo cual dice que toda la iglesia ayunó, lloró, y luego les impusieron las manos y los enviaron. Y fueron enviados por el Espíritu Santo. Esto de aquí nos muestra una vez más el amor que tenía Bernabé y Saulo, en este caso estamos hablando de Bernabé, como con humildad recibe un llamado del Señor a no quedarse o no estacionarse o no seguir o acomodarse tal vez en el lugar que tal vez ya había de alguna manera hecho, ¿no? Algún tipo de incidencia, ya había ocupado un rol importante, sino que obedece y con humildad lleva a Pablo en el ministerio. Y rehusando llevarse solo la gloria a él, lo introduce a Pablo a algo que de allí para adelante ya no sería más el dúo dinámico entre Bernabé y Pablo, sino que el dúo dinámico de Pablo y Bernabé. Si usted sigue leyendo las escrituras de ahí para adelante, el liderazgo ya lo comienza a tomar Pablo. Y él no se menciona en las escrituras que haya tenido algún altercado por aquello, sino que deja que Pablo desarrolle su ministerio misionero y todo lo que el Señor le había encomendado. De ahí para adelante, si usted sigue leyendo las escrituras, y ahora es Pablo o Saulo y Bernabé. Y Pablo comienza ya a tomar mucho más protagonismo en la predicación, en los milagros y prodigios que Dios hacía por medio de Pablo. Y esto nos habla mucho de esa humildad que debe tener un hombre de Dios para cuando invierte tiempo, invierte vida en otro, para instruirlo, aconsejarlo, disipularlo, entrenarlo, acompañarlo. Cuando ese otro crezca, cuando esa persona a la cual hemos invertido tanto tiempo, recursos, corazón, comienza a crecer, no hay por qué llenarse su corazón de envidia y de celo, sino regocijarse, gozarse con el Señor y estar por el tiempo que Dios demande para cuando esa persona tenga que hacer su labor ministerial o la labor que Dios le haya encomendado de allí para adelante, estando tú cerca o no estando cerca. Y es una labor muy parecida a lo que los padres hacen en casa, ¿verdad? Los padres instruyen a sus hijos, les aconsejan, les enseñan, y en un momento los hijos luego tienen que marcharse a hacer sus propias vidas. Es bíblico, hermanos, por si acaso los que nos gusta vivir con nuestros papás. Es bíblico. Si usted se casa, clarito está. Tiene que dejar padre y madre y unirse y será una sola carne con su mujer. Pero también en otras labores, hermanos. No piense que solamente por matrimonio uno tal vez tenga que salir de casa, tal vez por trabajo, tal vez por estudios. Algunos nos tocó salir de casa por estudios porque nos tocó estudiar un poco lejos. Trabajos o ministerio también, por alguna labor o encomienda de parte del Señor, nos toca salir de casa y nos toca vivir de manera más independiente. Lo mismo pasa en la dinámica general de un mentor con sus discípulos. Pasa que uno invierte mucho tiempo en ellos, está ahí cuidando, guiando, aconsejando, como Bernabé lo hizo con Pablo, pero cuando este discípulo o esta persona que está siendo instruida comienza a desarrollar un ministerio aún incluso con más frutos o de manera más dinámica o de manera más visible que lo que Dios nos ha podido dar, no hay por qué llenarse de celos. Hay que tener la humildad suficiente para saber que así es la dinámica del reino, que nosotros no somos dueños de las almas, de las personas, ni de los hijos, ni de las personas que tenemos, que Dios nos ha puesto para poder mentorear y guiar, sino que debemos regocijarnos y darles la oportunidad de que cumplan el rol que Dios les haya dado. Que cumplan el rol que Dios les haya dado. Hechos 13, versículos más abajito, 13 y 14, pasa algo que es digno de resaltar, y es que luego Pablo y sus compañeros, dice, salieron de Pafos en un barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra
adentro hasta Antioquía de Pisidia. ¿Por qué quería mencionar este versículo? Porque luego hay un acontecimiento que se da en la cual Pablo y Bernabé se separan y es a causa de este acontecimiento, de cómo ese otro discípulo que llevaban allí en ese viaje misionero, que era Juan Marcos, dice ya no doy más. Aunque no dice aquí lo que dijo, pero por alguna razón ya no estuvo más y se regresa a Jerusalén. Al parecer esto no fue bien visto por Pablo y luego ocurre algo que ya lo vamos a leer, pero quería que lo mencionemos porque a veces hay personas que están dentro de un equipo y luego de eso, tal vez por X situación, tienen que separarse. La pregunta es, ¿qué hacemos? Nos llenamos de coraje, dejamos el trabajo botado. Y a veces que he visto cómo hay una actitud del líder, de grupo, del mentor. No es que si no haces lo que... No, entonces yo no lo hago tampoco. No es que si tú no te sometes, entonces esto se acaba aquí. No es que si tú no estás más, ya no va más. O si la persona, por X o Y motivo, se abre, se va, ya no quiere estar más en el proceso, nos llenamos de coraje y de odio y ya hasta el habla le quitamos. Pasa muchísimo dentro de la dinámica de la mentoría y el discipulado. Vamos a ver qué pasa luego. Hechos 14, sigamos. Siguiente capítulo, Hechos 14, 26 al 28. Dice, por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Interesante, interesante. ¿Qué dice acá en el versículo 26? Que regresaron en barco a Antioquía de Siria. Importante. Alguien que fue encomendado por la iglesia a hacer X labor tiene que aprender a rendir cuentas. Bernabé no se queda por allá haciendo una labor misionera infinita y allá muere, dice, no, regresa a la iglesia que lo había encomendado y aprenden a informar todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Esto habla una vez más de la humildad de Bernabé, de cómo estaba dispuesto no solamente a invertir su vida en formar a otros y que otros tal vez le rindieran cuenta a él, sino que él estaba dispuesto también a ir a rendir cuentas a la iglesia que lo había enviado. Era un hombre humilde, era un hombre que había entendido la dinámica. No puedes pretender tener discípulos y personas que te sigan, que aprendan de ti, que estén dispuestos a rendir cuentas si tú no estás dispuesto a hacerlo también. Ya sea con un mentor, con un pastor, con un guía, con un líder o con la iglesia que te encomendó a hacerlo de manera general. Pero siempre hay alguien o un grupo de personas a las cuales debemos tener que aprender a rendir cuentas. Al inicio del segundo viaje misionero, según Hechos 15, 36 en adelante, vemos una escena en la que se muestra algo importante. Vamos a Hechos 15, versículos 36 al 41. Después de un tiempo, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar cada una de las ciudades donde ya antes predicamos la palabra del Señor para ver cómo andan los nuevos creyentes. En otras palabras, volvamos a consolidar a esos nuevos creyentes que ya dejamos allí. Entonces volvamos, Bernabé le dice Pablo. Ya fue iniciativa de Pablo. Vamos, regresemos a visitarlos nuevamente. Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos. ¿Se acuerdan de Juan Marcos? El que habían llevado de ayudante, pero luego se terminó yendo, los abandonó. Versículo 38. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Pablo estaba bravo. Pablo estaba dolido. No sabemos cómo estaba Pablo, pero se opuso rotundamente. No quiso llevar ya más a Juan Marcos, porque dijo, este tal vez se nos va a volver a regresar, nos va a dejar con toda la maleta hecha y no va a querer ir. Es un temeroso, es un cobarde, no lo vamos a llevar. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre, y Pablo escogió a Silas, y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Cilicia fortaleciendo a las iglesias. Hermanos, aquí es el momento de que el dúo dinámico se separa. Pablo y Bernabé se separan. ¿Por qué?
por una persona. Bernabé quería darle otra oportunidad a Juan Marcos. Pablo no quería darle otra oportunidad. ¿Respetable la decisión de Pablo y la decisión de Bernabé? Yo no tengo nada que decir y opinar al respecto, hermano. Yo no soy, en este momento no tengo el discernimiento ni la voz del Espíritu Santo diciéndome quién ahí tenía la razón. Lo que sí sé es que no discutieron, no pelearon, no dejaron de llevarse, no dejaron de escribirse, sino que sencillamente estaban en desacuerdo de cómo actuar en un viaje misionero. Y hasta cierto punto creo que Pablo a estas alturas ya puede ir solo. Tal vez él todavía decía, ay no, mi mentor, mi guía, mi compañero, vamos, Bernabé, regresemos juntos otra vez a consolar a la gente. Tú me has enseñado tanto, pero vamos, vamos. Bernabé dijo, ya, pero llámalo a Juan Marcos. No puedo parar de seguir enseñándoles a otros. ¿Cómo Juan Marcos? El que nos abandonó, no, estás loco tú. Yo no voy a estar llevando muchacho este. Como nos muchachean algunos, ¿no? Cuando nos equivocamos. Cuando estamos jóvenes, ¿no? Terrible este hombre. Ya no sigamos más con esto. Saquémoslo del grupo. No. Bernabé tenía un corazón dispuesto a invertir su vida en otros y darle una segunda oportunidad a Juan Marcos. Y se fue con Juan Marcos. Y Pablo tuvo que escoger a otro, a Silas. Y por allí, si usted sigue leyendo, va a encontrar todas las historias que tuvo con Silas, increíbles de sus viajes misioneros. Sin embargo, ¿qué cree que pasó con Juan Marcos? Según de Timoteo 4:11. Segunda de Timoteo es la carta que escribe Pablo a Timoteo. Le dice, Pablo a Timoteo, le dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será ayuda en mi ministerio. Tráemelo, Lucas, por favor, tráemelo que lo necesito, Juan Marcos. Después que lo despreciaste, después que le hiciste bullying, después que no lo quisiste llevar. Claro, ¿cuánto tiempo ya habrá pasado con Bernabé que maduró este Juan Marcos? Y sí saben que fue el mismo Marcos que escribió el Evangelio. Los historiadores dicen que es el mismo Marcos que escribió el Evangelio según San Marcos. Ese Marcos que aparentemente fue cobarde y que dejó el viaje misionero que andaba con Bernabé y Pablo por el corazón misericordioso, humilde, amoroso de un Bernabé, fue instruido, guiado, sostenido, aconsejado, cocacheado también tal vez, no sé, exhortado, en términos bíblicos, exhortado con amor por Bernabé al punto que Pablo luego lo mandó a llamar. Lo necesito, tráelo por favor. Y fue quien escribió el Evangelio según San Marcos, según muchos historiadores acuerdan. Hermanos, la iglesia necesita gente dispuesta a dar oportunidades a otros y estimularlos a la fe y obediencia. La iglesia necesita personas que estén dispuestas a invertir en otros. Y cuando digo en otros, no estoy hablando de otros que no conoces. Estoy hablando de los que están más cerca. Estoy hablando de tu familia, estoy hablando de tus hermanos en la fe. Estoy hablando de personas que tal vez están por mucho tiempo cerca tuyo, pero que no hemos estado dispuestos a invertir tiempo en su formación. Un mentor, como nos enseña Bernabé, es alguien que se preocupa activamente por otro. Ora, te lleva en el corazón, busca la manera de pasar tiempo con alguien y tiene empatía y comprende muchas veces las situaciones adversas que tenemos. Se identifica con los problemas. No busca la manera de juzgar, sino busca la manera de ayudarte a llevar la carga. Exhorta a su discípulo o discípulos a que recuerden lo grande que es el Señor y cómo el Señor puede ser una fuente de satisfacción en medio de cualquier situación. Eso es un mentor. Bernabé fue un mentor para Pablo, pero también para Juan Marcos. Y quién sabe, no se narran las escrituras, pero para cuántos más fue ese mentor y ese guía que muchos necesitamos. Un buen mentor sabe qué conceptos o conocimientos impartir y en qué momento hacerlo. No se esfuerza por impartir tal vez un temario, como muchos profesores académicos hacen, solamente imparte un conocimiento y hasta ahí llegó, sino que trata a los demás como Jesucristo nos trata a nosotros cada día y trató con sus discípulos, de manera que, a más del conocimiento que puede brindar, enseña cómo poner en práctica ese conocimiento.
También abre su corazón. El mentor es aquella persona que abre su corazón, advierte y aconseja de los peligros o errores que sus discípulos pueden cometer debido tal vez a sus propias falencias o malas experiencias que ha tenido, y no se escuda en una máscara de piedad o de perfección, como a veces los líderes o las personas que estamos en liderazgo tendemos a hacer, creyendo que exponer nuestros errores y exponer delante de otros las cosas por las cuales el Señor nos ha enseñado es un error, cuando en realidad las personas que nosotros enseñamos, instruimos y guiamos necesitan conocer un corazón sincero y ver cómo nosotros también somos seres humanos, nos hemos equivocado, pero hemos aprendido a levantarnos con la ayuda del Señor. Yo creo que esa es la clase de liderazgo que se necesita en las iglesias y se necesita en las familias cristianas. Un liderazgo sincero, un liderazgo amoroso, un liderazgo según las escrituras, sin máscaras. El trabajo de un mentor no termina hasta que forme discípulos que estén dispuestos a ser más discípulos. Solo así mantendremos la dinámica del reino de Dios como iglesia, y las generaciones venideras podrán adorar al Dios verdadero como nosotros lo hacemos hoy. Nosotros somos el fruto de Bernabé, de Pablo y de muchos hombres de Dios que estuvieron dispuestos a ser instruidos, pero luego a instruir a otros, de lo cual hoy se nos permite tener las escrituras en nuestras manos. ¿Cuántas generaciones han pasado desde esa época? Y el Evangelio se sigue predicando por el poder del Señor y porque hay corazones dispuestos a poder instruir a otros, invertir su vida en otros. Todos tenemos la oportunidad no solo de influenciar en otros y de modelar ciertos aspectos a otros, sino de mentorear y discipular a quienes necesitan un guía que les ayude a crecer. Empezando por quienes ya tenemos la responsabilidad de hacerlo, como lo comentaban aquellos que somos padres, o aquellos que somos esposos, o aquellos que ya tenemos incluso una labor de mentoría o liderazgo en las iglesias. Pablo, ¿qué hizo luego que ya no estuvo con Bernabé? Lo evidenciamos en las cartas. Usted lee la carta a los filipenses, lee la carta a los corintios. Era un mentor hablando a las iglesias que él mentoreaba o que él pastoreaba, corrigiéndolas, exhortándolas, animándolas. Y con mucha más énfasis, haciéndolo tal vez con Timoteo y con Tito. Según de Timoteo 2:2 le dice a Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es decir, no te quedes con lo que aprendiste, sino que ahora encuentra personas de la cual tú puedas instruir a otros, de la cual tú puedes enseñarle a otros. No te quedes con todo lo que te he enseñado, Timoteo. Ve y enséñalo. Ve y enséñalo a otros. Y gracias a que esto quedó bien aprendido y esa dinámica hasta el día de hoy no se ha perdido por la obra y misericordia y poder del Espíritu Santo, hoy podemos estar reunidos aquí. Pero esto no puede acabar, hermanos. Esta generación no se puede quedar de brazos cruzados, llenos de pereza, llenos de pasividad, llenos de entretenimiento, llenos de duda. Tenemos que aprender a hacer lo que Jesucristo nos ha dejado y nos ha encomendado en las Escrituras. Vayan y hagan discípulos. Esa es la dinámica de la iglesia. Ir y hacer discípulos. Todo lo demás que hagamos en la iglesia tiene que estar concentrado en una sola meta y una sola misión: hacer discípulos. El día que no estemos haciendo discípulos o todas las acciones o actividades que hagamos como iglesia no vayan apuntadas a ser discípulos, habremos perdido el norte, hermanos. Habremos perdido el norte. Y en cierta medida, por un tiempo, esta iglesia se cerrará. Y así muchas comunidades de fe que han perdido el norte de hacer discípulos se cierran. Y es doloroso ver cómo las comunidades de fe a veces se destruyen, porque no se ha aprendido la correcta dinámica de la mentoría y el discipulado. Pablo dice en Filipenses 4:9: lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pablo hacía lo que tenía que hacer, lo que Jesucristo le había dejado hacer, y eso le traía paz. Y les dice a los filipenses:
todo lo que aprendiste y recibiste y escuchaste y viste de mí, háganlo, háganlo. No se queden de brazos cruzados. Y el Dios de paz estará con vosotros. No estamos solos, hermanos, en esta labor. Bernabé no estaba solo. No fue en sus fuerzas que él vendió lo que tenía para entregarlo a la iglesia cristiana para que sea invertida en el reino de Dios. No fue en sus fuerzas. No fue para llevarse los elogios y los aplausos de los apóstoles. Fue porque el Espíritu Santo obró en su corazón y trajo convicción de hacerlo. Luego de eso, no fue en sus fuerzas que buscó a Pablo, a pesar de que era un matacristianos, para poder introducirlo dentro del grupo de otros cristianos y poder poner en juego tal vez su reputación. Él amaba a Pablo y eso lo demostró con el pasar de la historia. Y estuvo dispuesto a invertir su vida en él, enseñarle. Estuvo dispuesto a dejar tal vez a su gran amigo y discípulo Pablo para irse con otro que necesitaba aprender, Juan Marcos. Y ya vemos los frutos que dio Juan Marcos. Y tal vez no se narra más de Bernabé, pero ahí queda su legado, el legado de Pablo. Y a todos aquellos hemos sido impactados por la vida de Pablo y las cartas que leemos de Pablo tuvo que haber habido un Bernabé para que se produzca un Pablo. Yo sé que fue el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es un hombre dispuesto, humilde, sincero, lleno de fe, de obediencia, para que Pablo fuera formado. Iglesia, hago esta pregunta para concluir. ¿Nosotros también estamos dispuestos a exaltar a Cristo por encima de nuestros intereses egoístas, sirviendo como guías de otros con amor y compromiso? Repito la pregunta. ¿Nosotros también estamos dispuestos a exaltar a Cristo por encima de nuestros intereses egoístas, sirviendo como guías de otros con amor y compromiso? Esa respuesta désela al Señor. Y busque fortalecerse del Espíritu Santo para que pueda no imitar a Bernabé, sino ser obediente con lo que Cristo nos ha dejado hacer. Gran ejemplo allí tenemos de Bernabé, de Pablo y de muchos mentores en las Escrituras. Pero es necesario que no caigamos en una pasividad y en una pereza de invertir en otros. Y no se trata, hermanos, ojo con lo que digo, no se trata solo de la dinámica eclesiástica dentro de nosotros. Todo lo que he podido mencionar se aplica a todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas personas que están en nuestros lugares de trabajo necesitan ayuda no solamente en la parte espiritual, ayuda en la labor que realizan, en la labor profesional que realizan? Y nosotros a veces sabiendo, no estamos dispuestos a dar una mano y ayudarles y a guiarles a que sean mejores profesionales. Obviamente, como cristianos sabemos que en esa dinámica hemos de poder compartirles del Señor y han de poder notar y percibir que nosotros adoramos a ese Dios. Y seguramente, o muy posiblemente, con la ayuda de Dios, esas personas también van a poder ser impactadas por el Señor a través de ese liderazgo, de esa mentoría que podamos darles. Lo mismo pasa en nuestros hogares con nuestros hijos. Lo mismo pasa cuando somos hermanos mayores. Lo mismo pasa cuando estamos en la universidad. Y así sea algo tan pequeño como liderar un grupo para una exposición. No desaprovechemos la oportunidad de poder influenciar en otros. No solamente de manera esporádica, sino adoptar un compromiso de poder hacerlo por un proceso que dé frutos. No sé cuánto tiempo, hay mentorías o liderazgos que duran muchos años y hay otros que tal vez Dios nos ha dado oportunidad de hacerlo por poco tiempo. No desaprovecha la oportunidad de hacerlo, mientras Dios se lo permita hacer. Aquí en la iglesia, gracias a Dios, hemos encontrado un poco esa dinámica, pero aún hay muchos acá que estamos en ese proceso de ser entrenados para poder discipular y mentorear. No, le digo algo, no se rinda. Si usted dice, no, pero yo tengo tiempo y no mentoreo nada, y tal vez con uno que ya estoy mentoreando no puedo, ¿qué voy a poder con dos? Y a veces nos podemos desalentar, nos podemos desanimar. Hermano, persevere, persevere. Alguna vez alguien me preguntó, en lo poco que conozco, en lo poco que sé de las escrituras y de la vida, ¿cuál es la clave del éxito? Le digo, depende de cuál éxito hables, pues si es el éxito terrenal hay que trabajar, trabajar y nada más que trabajar, porque eso es lo que la gente llama éxito. Pero delante del Señor es hacer su voluntad el éxito. Bueno, para hacer la voluntad del Señor, perseverar.
Porque que te vas a equivocar, te vas a equivocar. Pero hay que perseverar. Si hay algo que es clave en la vida del cristiano es perseverancia. Hay que intentarlo una y otra vez con la ayuda del Señor, una y otra vez, y no dejarlo de hacer con su ayuda. Amén.